Buenas noches, queridos compañeros ateneístas. Esta es, que yo recuerde, la tercera vez que se habla aquí, las dos primeras fue un poco de pasada, de Augusto González de Linares. La primera vez fue, quizá no recuerden, yo sí, claro, en mi conferencia sobre doña Emilia en Compostela. Mencioné a González de Linares como una de sus amistades más estrechas, en el caso íntimas, de doña Emilia en las temporadas que pasó en esta ciudad. Luego volvió a salir el nombre de González de Linares en aquella interesante sesión que tuvimos de debate sobre Antonio Casares, puesto que aquella sesión que mantuvieron los profesores Bermejo y Gurriarán, y que salió el nombre de Casares como una de las víctimas o consecuencias de la aplicación del decreto Orobio. Pero yo, como cántabro que soy, y algunos lo saben, siempre he tenido un especial deseo e interés de que en esta ciudad se hablase, se profundizase un poco en el conocimiento de Augusto González de Linares, que pasó por estas aulas y del que hay poco recuerdo. Es curioso que otro cántabro que por esa misma época también fue profesor en esta universidad, pero que estaba en el espectro ideológico del otro extremo, don Gumersindo Laverde Ruiz, sí ha dejado recuerdo en esta ciudad, incluso hasta tiene una calle relativamente céntrica e importante. González de Linares no ha alcanzado este honor. De manera que cuando este verano la Universidad de Cantabria y la Sociedad Menéndez Pelayo publicaron este libro, que por cierto presentaremos mañana a las 12 en la Facultad de Filosofía, es la obra completa de Augusto González de Linares, preparada y con un extensísimo, casi 130 páginas, extensísimo estudio preliminar de Carlos Nieto Blanco. Me pareció que podía ser una oportunidad excelente para que Carlos Nieto, que conoce en estos momentos mejor que nadie a González de Linares, viniese al Ateneo. Así se lo propusimos a través de nuestra sección, y como ha recordado el profesor Raladé, las dos secciones han patrocinado esta conferencia en la que Carlos Nieto Blanco, profesor de Filosofía de la Universidad de Cantabria, nos hablará de González de Linares. Me corresponde presentar al conferenciante y me resulta tan fácil como difícil. Quiero decir que he echado cuentas hace un rato y he visto que Carlos y yo nos conocemos desde hace solo 37 años, cuando ambos éramos catedráticos de instituto en Santander. Siempre mantuvimos muy buena relación y desde entonces hemos seguido manteniéndola. Él ha tenido relación con la Universidad de Santiago y ha venido con alguna frecuencia, primero a través de la profesora Esperanza Nisansejas y más recientemente a través en relación con el profesor Rafael Martínez, decano de la Facultad de Filosofía. Pero nuestra relación, que se mantenía desde entonces, encontró un punto de contacto que ya no solo era amistoso, de charlas, de cine, de teatro, de conciertos, sino de cuestiones académicas, cuando él empezó a investigar sobre González de Linares y tuvimos ocasión de intercambiar información y noticias de lo que yo sabía de este personaje, fundamentalmente a través de su relación con Emilia Pardo Bazán. Carlos Nieto Blanco, que es santanderino, como yo, estudió filosofía en la Universidad Complutense y se doctoró en filosofía y ciencias de la educación en la Universidad de Salamanca en el 83. Ha sido catedrático de filosofía del instituto, profesor tutor en la Universidad de Educación a Distancia y ahora es profesor titular de filosofía en la Universidad de Cantabria. Su actividad científica se desenvuelve en el área de la filosofía con especial referencia a la historia de la filosofía contemporánea y del pensamiento español contemporáneo, que es el campo en el que centra fundamentalmente sus investigaciones y docencia. Entre sus publicaciones
quiero destacar, aparte de las dedicadas a González de Linares, lo más importante es esta edición de las obras completas, publicadas este mismo año por la Universidad de Cantabria, pero también ha publicado ensayos sobre González de Linares, la edición de Augusto González de Linares digital, en la Fundación Ignacio Larramendi, una obra poco conocida de González de Linares, La vida de los astros, de la que hizo una edición la Universidad de Cantabria en 2004, pero más recientemente, en campos más específicos de la filosofía, podemos mencionar, aparte de otros títulos, La conciencia lingüística de la filosofía, publicado en Madrid por la editorial Trota en 1997, y, sobre todo, el libro La religión contingente, que fue finalista en el Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en el año 2013 y que publicó la editorial asturiana que patrocina este concurso, Ediciones Nobel, en el 2013. Con este bagaje en el pensamiento contemporáneo y específicamente en la obra de González de Linares, el profesor Nieto Blanco está más que cualificado para hablarnos hoy de este krausista que fue profesor durante no mucho tiempo en la Universidad de Santiago y del que no ha quedado tanta memoria como yo creo que merecería. Quizá esta sesión de hoy pueda servir para reivindicar y recordar la importancia de este profesor. Bienvenido al Ateneo de Santiago, Carlos, y tiene la palabra. Efectivamente, sí prefiero estar aquí porque no es porque les vaya a echar un sermón, una prédica, sino porque estoy más acostumbrado en clase a hablar de pie que sentado. En todo caso, digamos, pues leeré un texto que he leído para la ocasión y espero que, si no cumplo todas las expectativas que el profesor José Manuel González Ferran ha dicho, por lo menos sí alguna. Y quiero empezar agradeciendo al Ateneo de Santiago esta invitación, puesto que constituye para mí, digamos, un honor ocupar una tribuna como esta, en la que me consta que han pasado grandes figuras de la cultura, del pensamiento y de la ciencia. Y también, muy en particular, le quiero agradecer su cariñosa presentación, dado que, como él ha dicho, no sé en qué orden, pero somos paisanos, amigos y colegas, ¿no? El orden de los factores, digamos, no altera todo. Pues bien, lo que voy a hacer es una exposición en la que me voy a detener en algunos hitos de la figura de González de Linares, que destacaré, que no son todos, pero son los que me parecen más representativos y los que, por otro lado, se pueden comentar en una exposición de esta naturaleza. Reconozco, y empiezo ya, que ofrecer una exposición de la trayectoria intelectual de Augusto González de Linares y hacerlo en Santiago de Compostela no deja de encerrar un cierto morbo, porque la ciudad compostelana se convirtió a la vez en el origen y casi en la fulgurante muerte académica de nuestro personaje, pues su vida como catedrático de esta universidad ni siquiera pudo completar los 3 años, exactamente desde el curso 1872-73 hasta marzo de 1875. Algunos de los acontecimientos e ideas a los que voy a referirme han sido estudiados antes que yo por investigadores y profesores gallegos, miembros, muchos de ellos de esta universidad, de cuyos conocimientos me he beneficiado en el desarrollo de parte de este trabajo. Y a ellos quiero referirme simplemente para nombrarlos, como son Barreiro Fernández, Carlos Otero, Díaz Fierros, Fraga Vázquez, Gurriarán y Portavales Vázquez. Gracias a todos ellos, ¿no?, porque sus investigaciones me han ayudado en parte de lo que yo he ido haciendo. Vamos a entrar en la Universidad de Santiago y ver qué relación existió con nuestro personaje. En la fecha esta
a la que he hecho antes referencia de 1875, se desencadenaron los hechos conocidos como la segunda cuestión universitaria, que fue una protesta de un sector del profesorado de orientación ideológica progresista contra el decreto del gobierno conservador de Antonio Cánovas, que exigía a las autoridades académicas la censura previa de los textos escolares, los cuales no podían ofrecer contenido alguno que se opusiera tanto a la religión católica como a la monarquía. Dicha protesta fue encabezada en España precisamente por Augusto González de Linares y su compañero de la Facultad de Farmacia, Laureano Calderón, y secundada por una serie de profesores españoles de centros públicos, entre los que se encontraban algunos de los intelectuales que con el paso del tiempo iban a convertirse en figuras influyentes en el ámbito de la cultura, la política y la educación españolas de la época, como por ejemplo Francisco Jiménez de los Ríos, Nicolás Salmerón y Gumersindo de Azcárate. Es muy interesante conocer algunos de los argumentos por los que González de Linares respondió por escrito al requerimiento del rector para que meditase mejor su negativa a dar cumplimiento a las disposiciones ministeriales. Dice así, cito textualmente: «He pensado y meditado nuevamente y con todo detenimiento en ocasión como esta necesario el contenido de mi oficio anterior, y si bien respeto profundamente las consideraciones que en su comunicación de ayer se digna hacerme vuestra ilustrísima, con todo, no veo en ella razón para que me mueva a dejar de mantener y reafirmar mi propósito de no dar cumplimiento a disposiciones que, negando al profesor la racional plena libertad de indagar y exponer sin otros límites que la conciencia de su deber y el respeto a los eternos principios de la moral y de la justicia, están además en abierta y visible contradicción con lo mandado y declarado en las leyes del Estado, bajo las cuales y al amparo y garantía que prestaban al principio de libertad en la exposición, método y dirección total de la enseñanza, aspiré y llegué a la dignidad de profesor, que respeto y estimo lo bastante para no autorizar con mi asentimiento y obediencia disposiciones que en la esfera de mi deber profesional se apartan de lo que mi conciencia afirma y la ley declara y garantiza». Bueno, este es un texto del siglo XIX que requiere un poco de respiración para leerlo, porque la puntuación es la que era. Bien, un comentario. Cuando hace referencia a que él se niega a obedecer esas disposiciones porque van contra las leyes del Estado, ¿no?, se está refiriendo a que él comenzó a enseñar y juró, diríamos, la ley en función de la cual se convirtió en funcionario, que nacía de la Constitución española del año 1969, que era una constitución, porque fue una constitución que en ese momento todavía estaba vigente, por lo menos nominalmente, dado que la siguiente fue en el año 76, en la cual Constitución del 69 se reconocía lo que hoy se conoce como la libertad de cátedra. Bien, ¿qué tenían en común estos tres nombres, los dos profesores de Santiago y los otros que he mencionado anteriormente? Pues que los cinco eran krausistas, y esta orientación filosófica de fondo se iba a revelar decisiva para entender no solo un episodio de la historia intelectual de la España de la Restauración, sino para comprender la contribución científica de Augusto González de Linares. Así que, sin ningún tipo de anestesia, no tengo más remedio que practicar con este amable y querido auditorio una cierta cirugía mental y entrar directamente en este asunto que goza de una merecida fama de oscuridad, de la cual no estuvieron exentos de responsabilidad de los propios krausistas españoles, algunos de ellos incapaces muchas veces de dar con la escritura adecuada
para la expresión de su pensamiento. Espero que no sea este mi caso. Como saben, la denominación krausismo hace referencia a la doctrina que se deriva del filósofo alemán Karl Christian Friedrich Krause, un idealista, diríamos, de segunda fila, si lo comparamos con sus compatriotas coetáneos, como por ejemplo Hegel y Schelling, pero que logró, junto con otros discípulos alemanes y belgas, crear una escuela filosófica que, pasando de las ideas a los hechos, se reveló muy influyente en el terreno de la política y de la educación. Se trataba, por tanto, y ahí radicó precisamente la fuente de su éxito, de una filosofía que, a pesar de envolverse en un ropaje lingüístico con el que a veces tocaba hasta las más altas e inhóspitas cumbres metafísicas, no estaba sino ofreciendo un sustrato teórico, un fundamento sólido que sirviera de base para encauzar los cambios culturales que una parte de la sociedad europea del siglo XIX demandaba, confiando plenamente en el papel de la razón al poner en práctica un tipo de racionalismo que se ha calificado con frecuencia como de racionalismo armónico, partidario de las reformas en todos los órdenes de la vida y equidistante tanto de la reacción como de la revolución. Corría el año 1866 cuando González de Linares adquiere con premio extraordinario el grado de licenciado en Ciencias Naturales en la Universidad Central de Madrid, mientras que en el año 1871 obtiene el grado de doctor. Será durante ese quinquenio cuando entre en contacto con el krausismo, primero por incorporarse al círculo de Julián Sanz del Río, a quien podemos considerar el verdadero introductor del krausismo en España, tras su famoso viaje a Heidelberg del año 1943. Pero como nuestro joven estudiante seguía matriculado en la Facultad de Derecho, de donde era entonces catedrático Francisco Giner de los Ríos, aunque la carrera de Derecho González de Linares nunca la finalizase, fue a través de esta relación, primero en forma de discipulado y luego por medio de una gran amistad, como González de Linares se convirtió en el científico krausista más importante de su generación. Y es aquí donde conviene que nos detengamos brevemente. Quizá alguno de los que me escuchan, perfectamente avisado, haya fruncido el ceño al escuchar de mis labios la expresión científico-krausista, y acaso haya dicho para sus adentros: pero ¿no es el krausismo una corriente filosófica? ¿A qué viene unirla a la ciencia cuando son asuntos diferentes? Comprendo y comparto su perplejidad, pero solo le pido a quien piense de este modo que salga de su mundo y se traslade siglo y medio atrás para que nos hagamos una idea de que los conceptos tienen su propia historia. Pues aunque los vocablos sean los mismos, por ejemplo, ciencia y filosofía, en este caso, su significado difiere con el paso del tiempo. Para poder avanzar un poco, tenemos que poner nombre a la actividad intelectual desempeñada por nuestro autor, para lo cual ya se puede decir que González de Linares fue un naturalista, una denominación que, al referirse a quien cultiva el conjunto de las ciencias naturales, hoy ha caído en desuso, por cuanto los que entienden de estas ciencias lo hacen en calidad de especialistas de una de ellas. González de Linares fue un naturalista porque, como vamos a ver enseguida, cultivó varias ramas de estas ciencias. Pues bien, un naturalista como él, que había alcanzado el rango académico más alto de su formación científica, era, además, un filósofo, precisamente en virtud de su condición krausista. Y esto, que entonces no era infrecuente, hoy está totalmente fuera del ámbito de la comunidad científica.
Precisando un poco más, se puede afirmar que nuestro naturalista, además de científico, era un filósofo de la naturaleza. Hay que añadir rápidamente que su orientación filosófica de signo krausista no fue una pasión de juventud, sino que lo acompañó siempre, hasta el final de sus días, cuando era ya un reconocido especialista en biología marina. Pero hemos de retroceder algunos años para encontrarnos con nuestro naturalista siendo vecino de esta ciudad de Santiago. La segunda mitad de la década de los 60 del siglo XIX fue muy agitada en España, como todos ustedes saben, al ofrecer un mosaico de los conflictos producidos por el proceso de modernización que una parte importante de la sociedad española exigía y otra se resistía tenazmente a incorporar. Así, en 1865, nuestro naturalista se vio involucrado en los acontecimientos conocidos como la Noche de San Daniel, cuando el 8 de abril del citado año los estudiantes madrileños ofrecieron o regalaron una serenata a su rector, agradeciéndole haberse negado a instruir un expediente a Emilio Castelar por un artículo que éste había escrito censurando la conducta de la reina Isabel II. Noche o acontecimientos que dieron lugar a una situación que en ese momento se saldó con algún tipo de conflictos en los cuales aparecieron algunos muertos, heridos y detenidos. Esa fecha fue el comienzo de lo que se conoce como la primera cuestión universitaria, desencadenada fundamentalmente contra los profesores krausistas. Pero como también saben, en el año 1868 se produjo una revolución, conocida como la Gloriosa, que dio inicio a un periodo de reformas, conocido, denominado el Sexenio Democrático, muchas de las cuales afectaron de lleno a la educación y se inspiraron en la nueva Constitución, a la que me referí antes, del año 69. En ese momento de agitación social y política, en el que en España se estaba produciendo un intenso proceso de recepción de las nuevas ideas científicas y filosóficas que triunfaban en la Europa culta, con debates constantes que afectaban a creencias profundamente arraigadas, como las creencias religiosas, de las cuales se hacían eco las publicaciones periódicas. Digo, en ese momento, el ministro de Fomento, Manuel Ruiz Zorrilla, que recorrió el espectro político del progresismo al radicalismo y a la democracia, dispone en julio del año 1871 que se provea por oposición una cátedra de Historia Natural en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago, que sería la que a la postre obtendría nuestro naturalista. Pero antes de que González de Linares fuera votado por el tribunal para ocuparlo y proclamado catedrático el 4 de julio del año 1872, pasaron muchas cosas, algunas de las cuales puede que estén en el origen de su separación de la Universidad Compostelana en el año 1875. Así que vamos a hablar de las oposiciones, qué tema tan interesante, ¿no? Tan castizo, ¿no? Tan recurrente de la Universidad Española, en las que participó González de Linares. También menudearon los incidentes. Sin entrar en los detalles que podemos encontrar en el expediente de las mismas, hay algunos aspectos que conviene destacar. En primer lugar, en el año que transcurrió desde la convocatoria hasta su finalización, se produjo un intercambio de propuestas y contrapropuestas sobre los jueces que deberían formar parte del tribunal entre el Ministerio y el Rectorado de Santiago, que se saldó con una composición en la que los 6 miembros fueron todos ellos catedráticos de la Universidad de Madrid. En segundo lugar, por decisión del Rectorado, la plaza pasó a denominarse Ampliación de Historia Natural,
quedando agregada a la Facultad de Medicina, centro en que González de Linares impartió su docencia preferentemente a estudiantes de primer curso. Además de nuestro naturalista, en dicha oposición tomó también parte Jerónimo Macho Velado. Entre los dos candidatos no podía haber mayores diferencias, y no solo de edad. Macho era 19 años mayor que González de Linares. Pues mientras el científico leonés era un tomista y sostenía que la verdad sobre el origen del mundo y de la vida se encontraba en la Biblia, defendiendo las ideas de Cuvier, el naturalista cántabro González de Linares, como ya hemos visto, profesaba la filosofía krausista y defendía las ideas evolucionistas en los términos que vamos a ver un poco más adelante. Hay que subrayar, además, y cualquier universitario que me escuche entenderá el significado de lo que voy a decir, que Macho Velado había sido alumno de la Universidad Compostelana y durante algunos meses desempeñó de forma interina la cátedra objeto de oposición. Entre los apoyos con los que contaba Macho en la Facultad de Ciencias figuraba el influyente catedrático de Química Antonio Casares, quien había de ser el rector cuando se produjo la expulsión de González de Linares en el año 1875 y cuyo voto de calidad fue decisivo para deshacer el empate a 3 votos que se produjo en el seno del Consejo Universitario. Antes del comienzo de los ejercicios, Macho Velado protagonizó un incidente en el que trató de descalificar por 2 veces a su oponente a propósito de la supuesta falta de unos documentos cuya naturaleza desconocemos. De hecho, no está en su expediente. Demandas que fueron resueltas en su contra por decisión unánime del tribunal, pasando a la realización del primer ejercicio que por sorteo correspondió al opositor leonés. Ignoramos lo que sucedió en el turno de réplica de su oponente González de Linares, turno conocido entonces como Trinca, pero es el caso que Macho Velado solicitó al presidente del tribunal dejar de tomar parte en la oposición, textualmente obligado por asuntos urgentes de familia, continuando el resto de la misma con nuestro naturalista como único candidato. A juzgar por los testimonios que figuran en la correspondencia cruzada entre González de Linares y Giner de los Ríos, la vida académica en Santiago de Compostela de nuestro naturalista debió de acarrearle constantes sinsabores, cuando no sufrimientos. Por ejemplo, la larga carta fechada el 3 de noviembre del año 1872 que Augusto dirige a su amigo, a quien siempre trata con extrema familiaridad, constituye todo un memorial de agravios. A los enfrentamientos con sus colegas en la primera junta de facultad, a la que asiste, que es objeto de misivas anteriores, refiere ahora su aislamiento, que lo coloca en el punto de mira no solo de los colegas, sino también de los estudiantes, que lo apodan la fiera, por la dureza que exhibe en los exámenes, siendo alguno de estos estudiantes autor de escritos injuriosos hasta llegar a retarlo en la calle. La denuncia más grave que formula se refiere a la existencia de esa institución tan arraigada y venerable, ¿no?, de las universidades españolas de la época, que era la institución del recomendado. Profesores, curas, médicos acuden a él para que apruebe a sus recomendados, a lo que se niega con total determinación, circunstancia que acaba acentuando su aislamiento. Pero también la propia carta apunta a un dato que debe interpretarse como el telón de fondo de su infortunio compostelano, y no es otro que el rechazo frontal que sufrió nada más tomar posesión de su cátedra
por no haber sido el candidato con el que la Universidad Compostelana contaba para ocupar la cátedra que desempeñaba. Sin embargo, la vida compostelana iba a deparar al naturalista un lugar en los libros de historia de la recepción de las ideas evolucionistas en España y de los escándalos asociados a la controversia ideológica del momento, gracias a la famosa conferencia que pronunció por esas mismas fechas en el antiguo salón de actos del Colegio de Fonseca, invitado por algún estudiante miembro de la Academia Escolar de Medicina. No sabemos si el conferenciante se sirvió de algún texto, que en todo caso, y si hubiera existido, ninguno lo hemos encontrado. A falta del mismo, disponemos de un único testimonio procedente de uno de sus discípulos de entonces, el que andando el tiempo iba a convertirse en una figura de la química orgánica, el profesor José Rodríguez Carracido, natural también de Santiago. Se trata de un artículo publicado por él en el año 1917, o sea, 45 años después del acontecimiento, cuya evocación recrea la polémica que la intervención del joven catedrático desencadenó en el auditorio y por extensión en algunas calles compostelanas, como se desprende del siguiente comentario que leo textualmente. Dice en su informe Rodríguez Carracido: realmente la viabilidad de la doctrina de la evolución era muy grande y la ha confirmado su reciente triunfo en el transcurso del tiempo. Pero, a pesar de toda su fuerza lógica y de las extraordinarias aptitudes de González de Linares para la propaganda, no hubiera producido el cisma a que antes se alude, se refiere a una discusión que se entabló en la sala, ¿no?, si el ambiente intelectual de Santiago no estuviese previamente preparado para la excitación mental consecutiva a la revolución política. Con el mismo calor con el que se venían discutiendo la soberanía nacional y la separación de la Iglesia y del Estado, empezó a discutirse en los círculos intelectuales la mutabilidad de las especies y el origen simio del hombre, no siendo raro oír a grupos de estudiantes en sus paseos por la Herradura, por la Rúa del Villar o por el Preguntoiro disputar acerca de la lucha por la existencia, de la selección natural y de la adaptación al medio, invocando los testimonios de Darwin y Hegel. Fin de la cita. Bien, vamos a continuar hablando de la relación inicial que tuvo González de Linares con la Institución Libre de Enseñanza. Consumada pues su expulsión de la universidad, la siguiente estación en que se detiene la biografía intelectual de nuestro naturalista será su contribución a la fundación de la Institución Libre de Enseñanza en el año 1876, de la que fue su primer secretario y de cuyo cuerpo docente va a formar parte. El primer proyecto de la institución se había gestado en el verano del año 1875, precisamente en la casona familiar que los González de Linares poseían en el pueblecito de Valle de Cahuérdiga, en un lugar de la Cantabria rural interior donde Augusto había nacido. Dado que la creación de la institución fue llevada a cabo por profesores krausistas, a partir de esa fecha la historiografía suele nombrar a este periodo como krauso-institucionista, por lo cual, mal que les pese, y lo siento, pues será este un buen momento para hacer otra referencia a la parte, digamos, filosófica de nuestro personaje. Hay que decir, además, que por independencia de la influencia de Krause, la manera que González de Linares tuvo de pensar lo relativo a la naturaleza estaba también influido por una orientación teórica del pensamiento alemán del siglo XIX, conocida como la Naturphilosophie o filosofía de la naturaleza, que era una suerte de concepción del mundo material considerado como algo dotado de fuerza,
de movilidad, de dinamismo, de cambio, de evolución, de vida. Todo lo que existe en función de esta concepción en el mundo natural o está vivo o contribuye a la vida. Y aquí nuestro filósofo se apoya fundamentalmente en dos nombres, que son los de nombres que han pasado ya un poco a la historia y son totalmente, están olvidados, que son Loret Ockham y Carl Gustav Carus. Pues bien, tomando en consideración esta influencia, la filosofía de Krause le sirve para dos propósitos. En primer lugar, para presentar el conjunto de la naturaleza como una realidad organizada a modo de un sistema en el que todos los seres están emparentados entre sí, formando una totalidad, y esta se refleja a su vez en cada uno de ellos. La realidad, en su fuerza y potencia, se crea a sí misma, se autoproduce en función de su capacidad infinita, porque lo absoluto, el límite en el que se fundamenta el mundo, que se confunde con Dios, evidentemente el Dios de la filosofía, no el Dios de la fe, despliega su riqueza o despliega su manifestación y su fuerza tanto en la naturaleza como en el espíritu a través de la multiplicidad de seres que lo forman. No es de extrañar, pues, que quienes eran tributarios de esta concepción del mundo aceptaran de la forma más natural las ideas evolucionistas puestas en circulación por autores como Darwin y Haeckel, con diferencia los dos autores más citados por González de Linares en sus escritos, puesto que para él el evolucionismo tenía raíces filosóficas. Lo cual no significaba que nuestro autor fuera darwinista, pues a los muchos méritos que concedió el sabio inglés hay que restarle las críticas con las que recibió algunas de sus ideas, con lo cual se puede decir que la recepción de Darwin en el pensamiento de González de Linares fue una recepción crítica. Nuestro naturalista acusaba a Darwin de mecanicista al fiar el proceso evolutivo a un mecanismo que juzgaba demasiado externo, como era el de la selección natural, y al olvidar lo que para él era la fuerza evolutiva interna más importante, que era la representada por la herencia. Un asunto que, como conocemos, como sabemos, en esa época era muy desconocido. En segundo lugar, la presencia de Krause en el pensamiento de nuestro científico lo ayuda a dar cima a un proyecto intelectual largamente acariciado entre él y su mentor Ginés de los Ríos, en el que aprovechó su tesis doctoral para insertarla en un texto más amplio titulado Ensayo de una introducción al estudio de la historia natural, y que dio a la luz en los años 1873 y 1874, precisamente cuando era catedrático de la Universidad de Santiago. Este trabajo entra ya de lleno en la epistemología o filosofía de la ciencia y es el más relevante de cuantos hayan producido científicos españoles en la era o en la etapa de la Restauración. En él se sostiene que el conocimiento científico, como parte del conocimiento humano, tiene que descansar en unos principios que, a modo de fundamento, han de ser de naturaleza filosófica. La unidad de la naturaleza exige la unidad del saber. Esta forma de concebir la ciencia no hace más que hacer explícito el significado del vocablo alemán Wissenschaft, que en el idealismo en el que se forma y se inspira González de Linares no significaba ciencia en el sentido actual, asunto que, si recuerdan, sugerí un poco antes, sino, como enseña la etimología de la palabra, significa un saber de conjunto, con un claro componente especulativo, donde las categorías procedentes de la razón se unan, se conciertan
con las aportaciones empíricas provenientes de la experiencia. Pero bajo este concepto de ciencia se esconde otra idea fundamental, decisiva, que representa una de las señas de identidad del proyecto krausista. Forma parte del significado de este concepto de ciencia la necesidad de propagar, de extender al público en general, y no solo a la comunidad científica, los logros y resultados de la investigación. El saber conduce al deber de enseñar, de donde se sigue que la ciencia necesita de la pedagogía, la cual adopta un fuerte componente ético, como de obligación, como de deber. Nicolás Salmerón llamó a los científicos a servir a la sociedad desde este ámbito, desempeñando una suerte de ministerio, dice textualmente, laico del saber, porque pensaba que el buen hacer dependía del conocimiento, con lo que la ciencia pasaba a ocupar el rango más alto y noble de todas las actividades humanas. González de Linares participaba de esta misma creencia, como se refleja en un texto del año 75 titulado Sobre las fuentes y el conocimiento del método de la enseñanza en los estudios superiores de historia natural, de donde tomo esta cita de él. Dice: la ciencia, que en sí misma existe eternamente formada como el sistema absoluto de la verdad, no es para el hombre sino una obra temporal y progresiva que, mediante su actividad desplegada en la aplicación reflexiva, ordenada, artística de todas sus facultades y especialmente de las intelectuales o del pensamiento, va laboriosamente conquistando en un proceso difícil en el cual los individuos y aún los pueblos se auxilian unos a otros para extender en el mundo los beneficios del conocimiento y de su luz maestra de la vida. Y continúa brevemente. Ahora, la construcción de la ciencia como obra de la actividad humana y obra tanto individual como social consta de dos funciones: la investigación de la verdad y la comunicación por parte del investigador a los demás hombres, la indagación y la enseñanza, la heurística y la didáctica, como suelen también denominar los lógicos. Fin de la cita. La forma de concebir la vinculación entre estos dos ámbitos se la puede llamar, y así lo he hecho en otra ocasión, con la expresión el imperativo de la ciencia, como un imperativo ético. Y sin esta profunda convicción, el proyecto pedagógico de la institución libre de enseñanza carecería de razón de ser. Bueno, si han llegado hasta aquí, sanos y salvos, a través de este final un poco pedregoso, pues es que han alcanzado ya la cima de nuestro viaje, pero no se fíen porque, claro, hay que descender ahora, ¿eh? Aunque les prometo que el descenso va a ser, digamos, por otro camino distinto. Bueno, vamos a hablar de la institución con la que, fundada por González de Linares, con la que ha pasado a la historia de la ciencia más que con otro tipo de actividades, aunque desde mi punto de vista habría que considerarlas todas ellas, y es la Estación de Biología Marina. A partir de los años 80 del siglo XIX, los intereses intelectuales de Augusto González de Linares van a experimentar un giro fundamental. Sin abandonar sus convicciones filosóficas y sin descuidar el cultivo de otras ramas de las ciencias naturales, orientará su actividad científica hacia el campo de la biología marina, lo que acabará por otorgarle el reconocimiento que posee dentro de la historia de la ciencia en España. Por aquellos años, la biología marina era un campo novedoso, que empezaba a abrirse camino tanto en Europa como en América, en el que algunos países habían dado ya el salto de construir estaciones en puntos estratégicos de las costas, convirtiéndolas en laboratorios de biología experimental. En España se carecía por completo de establecimientos de este tipo, por lo que una parte de la comunidad científica representada por los profesores y naturalistas
del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, se había dirigido al Ministerio de Fomento en el año 1882 con el ruego de que enviara a 2 pensionados, 2 becarios, para estudiar en la estación entonces más prestigiosa del mundo, que era la famosa Estazione de Nápoles, en donde precisamente nuestro naturalista se formaría durante los años 1886-1887. Y sus gestiones, las gestiones de estos profesores ante el gobierno de turno, pues culminaron con el fracaso. Con anterioridad, y desde el año 1881, en que se reintegra su cátedra, en el caso de González de Linares, en la Universidad de Valladolid, aunque apenas se ejerciera en ella, hasta esa fecha, desde el 81 hasta el 87, nuestro científico había sido comisionado por los gobiernos de turno para conocer el funcionamiento de diversas instalaciones europeas de biología marina. Quien sostenga que no existe relación alguna entre política e investigación científica no tiene más que mirar los presupuestos de investigación que venimos haciendo en los últimos años para pensar justamente lo contrario. En la España de la Restauración pasaba exactamente igual. En general, las instituciones científicas que se fueron fundando en el cambio del siglo XIX al XX se hicieron bajo los gobiernos liberales. Y en el caso de la actividad científica de González de Linares, podría establecerse una línea en la que casi de forma milimétrica se puede constatar esto, lo siguiente. Todo lo que pudo conseguir en relación a sus objetivos científicos fue apoyado por los gobiernos de signo liberal. Y las muchas dificultades que tuvo que sortear y en su caso vencer tuvieron su origen en el Partido Conservador. Los profesores krauso-institucionistas aspiraban a influir no solo en la educación, sino también en la política, con el fin de que las instituciones del Estado promulgasen leyes que favoreciesen las reformas educativas que, trasladadas a la sociedad, actuasen a su vez de revulsivo para la política. Por ese motivo, Ginet y su equipo hicieron todo lo posible, bien para que en los gobiernos de la Restauración entraran personas afines a sus ideas, bien para que éstas impregnasen el quehacer de los gobernantes. De esta forma se produjo una comunión de intereses que benefició tanto a los políticos, los cuales podían contar con el asesoramiento de los expertos, como a los clauso-institucionistas que veían convertidos en logros algunos de sus ideales. Con el paso del tiempo, el grupo krausista fue tejiendo una tupida red con algunos nudos sobresalientes, cuya influencia en la educación fue pasando de la universidad a los niveles inferiores, llegando al terreno de las instituciones científicas. Por lo que se refiere a la biología marina, tuvo que producirse un cambio en la ley no escrita del turno de la Restauración, con la salida de los conservadores y la formación de un gobierno de Sagasta, como saben, el líder del Partido Liberal, en el periodo 1885-1890, para que las cosas comenzasen a cambiar. De este modo, el Real Orden del 14 de mayo del año 1886, el gobierno crea un laboratorio de biología marina denominado provisionalmente Estación Marítima de Zoología y Botánica Experimentales, firmado por el ministro de Fomento de entonces, que a que no saben quién era. Muy bien. Un santiagués, don Eugenio Montero Ríos. Ya sé que saben mucho porque estoy enterado que aquí hay una conferencia muy importante acerca de esto, ¿no? Bueno, Eugenio Montero Ríos era una persona afín al institucionalismo y entonces, cuando tuvo la oportunidad, pues firmó un decreto creando institucionalmente, no físicamente, sino institucionalmente, esta, fundación, institución, centro de investigación. Bien, esto era en el año 1886.
Al año siguiente, por concurso, se provee la plaza de director, cuyo nombramiento cae en Augusto González de Linares, quien recibe el encargo, junto al subdirector, el zoólogo José Rioja Martín, de buscar una sede para la estación en algún punto de las costas españolas, para lo que enseguida se ponen en marcha para realizar varias campañas de investigación. Tras realizar el preceptivo informe que González de Linares eleva al Ministerio de Fomento, este establece que la estación tenga su sede en Santander. Además de los argumentos de carácter científico expuestos por su director, fue decisivo el apoyo económico que le brindaron tanto la Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Santander, sin cuya ayuda González de Linares hubiera preferido la villa marinera de San Vicente de la Barquera. De este modo, la capital de Cantabria albergará el primer laboratorio costero español, pero no el primero en términos absolutos, que ya existía desde el año 1885, instalado en la Fragata Blanca, en donde viajaba un joven científico llamado Godón de Bueno, que con el paso del tiempo se iba a convertir en el fundador del Instituto Español de Oceanografía. La vida de la estación santanderina hasta la muerte de su fundador en el año 1904 transcurrió entre grandes dificultades, tanto de orden presupuestario como de organización y funcionamiento, resueltas en su mayoría con el entusiasmo y la tenacidad del director y su equipo. La estación fue peregrinando por distintas sedes que la llevaron desde las playas de Sardinero hasta el interior de la bahía, pero sin conseguir nunca una ubicación definitiva. Tras una polémica que duró 3 años, en 1917 se integró en el Instituto Español de Oceanografía, que se había fundado en el año 1914. Veamos algunas de estas dificultades. Puesto que la estación española nacía sin sede, creada institucionalmente, pero sin una sede física, la búsqueda de la misma se convirtió en un problema, por cuanto algunas ciudades costeras españolas presionaban al gobierno para albergarla. Como González de Linares demorase la presentación de su informe, el científico Mariano de la Paz Graells, a la sazón senador por el Partido Conservador, planteó hasta 5 preguntas al gobierno sobre el tema entre los años 1888 y 1890, lanzando insinuaciones injuriosas contra el director de la estación, contemplando este último incluso la posibilidad de querellarse contra él. Superado este obstáculo y cuando el establecimiento llevaba apenas un año funcionando, el ministro de Fomento del gobierno de Cánovas, Santos y Sasa, que al decir de nuestro naturalista parecía dispuesto a borrar cualquier reducto clauso-institucionista, estaba decidido a eliminarla de los presupuestos del Estado. Conocida la vinculación que su paisano Menéndez Pelayo, a quien a pesar de su distancia ideológica González de Linares admiraba por su sabiduría, conocida la afinidad que mantenía, con el líder del Partido Conservador, no dudó en acudir a sus buenos oficios para que intercediese ante Cánovas en favor de la financiación de la estación santanderina, lo que finalmente consiguió. Daba la impresión de que a los gobiernos conservadores no les importaban demasiado los progresos que España pudiera realizar en el cultivo de las ciencias naturales, a juzgar por las zancadillas que fueron poniendo a las modestas instalaciones de la estación santanderina. En efecto, desaparecido Cánovas, el ministro de Fomento del gobierno presidido por Francisco Silvela, Luis Tidal Marqués de Tidal, eliminó de los presupuestos de 1900 el laboratorio santanderino, y en este caso fue la propia Sociedad Española de Historia Natural, encabezada por Ignacio Bolívar y Salvador Calderón, la que se brindó para realizar una serie de gestiones ante diferentes parlamentarios, evitando de este modo el colapso de la estación santanderina.
Y vamos a ir finalizando ya con el último apartado en el que voy a tratar de resumir lo que se puede llamar el legado de González de Linares. La aportación de González de Linares a la historia intelectual y científica de la España contemporánea se puede dividir en dos grandes apartados: su legado literario y su contribución profesional. Por lo que se refiere a los textos publicados, lo primero que tenemos que decir es que se trata de un número relativamente escaso. Dichos escritos vieron la luz en forma de artículos en diversas revistas de la época, como el Boletín de la Instrucción Libre de Enseñanza, la Revista Europea o los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, por citar algunos casos. Se pueden clasificar sus aportaciones en torno al contenido por porcentajes de páginas del siguiente modo: contribuciones científicas el 49%, aportaciones filosóficas el 33%, recensiones el 13% y miscelánea el 5%. Si nos fijamos en el contenido de sus artículos, podemos afirmar que la mayoría no son el resultado de aquella actividad con la que su nombre quedaría asociado a la historia de la ciencia, la biología marina, sino que versan sobre asuntos muy variados, como expresión de sus obligaciones e intereses intelectuales, dando la impresión de un perfil intelectual entre curioso y en ocasiones quizá un tanto disperso. Sus textos contienen recensiones e informaciones de publicaciones recientes, de historia natural fundamentalmente, incluyen resúmenes de cursos o conferencias sobre geología, geografía, botánica y zoología, con una referencia especial a Haeckel. Los más extensos los constituyen reflexiones de carácter filosófico, con incursiones en la filosofía de la naturaleza, la epistemología y la historia de la ciencia. Solo 5 textos, o 5 de estos textos, hacen referencia expresamente a la biología marina. En ese sentido se puede decir que nuestro autor no fue un especialista en el sentido que hoy damos a este término, sino un naturalista que trabajó en varias ciencias, completando sus hallazgos científicos con una filosofía de la naturaleza con sello propio. Así, por ejemplo, en geología hizo un descubrimiento que es el descubrimiento del Beáldico o Bealdense en España, una formación geológica de la era secundaria en la que se desarrollaron los grandes reptiles. En botánica hizo alguna incursión en el estudio de la célula vegetal, llegando a identificar una nueva especie de planta, cuya publicación, como solía ser habitual en él, dejó en otras manos. En zoología clasificó un briozoo y una esponja, ambos fluviales, mientras que en zoología marina se especializó en equinodermos, espongiarios y cementerios. La escasez de resultados científicos publicados por parte de González de Linares no significa falta de investigación, sino ausencia de circulación y difusión en el seno de la comunidad científica pertinente. Esta circunstancia, en su caso, viene motivada por una estricta exigencia intelectual por parte de su autor para alcanzar la certeza del conocimiento, acorde, en su caso, con una concepción de la verdad científica dotada prácticamente de atributos absolutos. Ante la imposibilidad de efectuar las consultas pertinentes por falta de medios bibliográficos que le permitieran determinar la novedad de un hallazgo, prefirió guardar silencio, sin que los resultados de su trabajo diesen la luz, a afrontar el riesgo del error, permaneciendo aquellos bien como inéditos en soportes difícilmente abordables hoy, o bien en manos de otros colegas a los que generosamente hizo entrega
de los mismos para su estudio y difusión, los cuales, en señal de reconocimiento, agregaron su apellido a la nomenclatura que sepamos al menos de una planta y de un crustáceo. Hay que añadir también entre sus contribuciones que tuvo un papel de divulgación en la faceta de traductor, ¿no? Se convirtió él en solitario y con otros miembros de la Institución Libre de Enseñanza en traductor de algunas obras de derecho, fundamentalmente obras de Arendt, de Schroeder, y en total suma, bien individualmente o en conjunto, 5 las traducciones que hizo González de Linares. Pero para finalizar, la segunda parte, la contribución profesional, se puede decir lo siguiente, que la contribución profesional más sobresaliente que González de Linares hizo a la ciencia española fue precisamente su labor al frente de la Estación de Biología Marina, cuya puesta en marcha se debe tanto a él en calidad de su primer director como al grupo de escasos colaboradores de que se rodeó. Nuestro naturalista participó directamente en el trabajo de campo que se puso en marcha nada más entrar en funcionamiento la estación, drenando suelos, recogiendo muestras y especímenes de animales marinos para examinarlos y clasificarlos con posterioridad en el laboratorio usando las técnicas microtómicas, microscópicas y micrográficas propias de la época. El resultado de este trabajo se materializó en la más importante colección de fauna marina existente en España. A excepción de los protozoos, no existe ninguna clase zoológica que no esté representada, como lo atestiguan los miles de frascos en que se conservan los ejemplares, muchos de los cuales todavía se exhiben en el actual Museo Marítimo del Cantábrico de Santander, junto a esqueletos de grandes mamíferos. Pero los presupuestos epistemológicos que González de Linares profesaba sobre la relación estructural entre ciencia y educación, a la que nos hemos referido antes, no podían ser ajenos a una institución científica como la que dirigía él, de modo tal que a la difusión del conocimiento de la fauna que representaba la exhibición de los animales conservados en formol, se sumaba también la construcción de unos acuarios para mostrar los ejemplares vivos para disfrute del público interesado. Existe todavía una faceta del legado de González de Linares que no se hace visible en las cosas, sino en las personas, cumpliendo uno de los objetivos que bien pronto se propuso, como fue el de promover la formación de jóvenes investigadores en las ciencias del mar. En este terreno, el naturalista se reencontró con su vocación docente. Durante años, mediante un programa oficial de pensionados, como se decía entonces, ¿no?, de becarios, dirigido por Giner de los Ríos e Ignacio Bolívar, el laboratorio de Santander se convirtió en un centro de formación de postgraduados, contando además con la presencia circunstancial de importantes científicos de la época. En la detallada memoria elevada al Ministerio dedicada a Santiago Ramón y Cajal, que fue publicada en 1911 por el biólogo José Rioja, que fue subdirector de la estación, pues se recoge información puntual sobre las tareas de formación llevadas a cabo por la instalación santanderina. Refiere Rioja que cada año la estación recibía a 2 pensionados cuya estancia solía durar entre 6 u 8 meses, debiendo superar un curso práctico de zoología marina. A ellos se unían los procedentes de otras instituciones, como centros de investigación y de enseñanza, o bien particulares que por su cuenta deseaban iniciarse en esta rama de la biología experimental. Estos últimos solían ser profesionales de la medicina y de la farmacia, estudiantes universitarios o personal de la marina. José Rioja nos aplica una relación año a año, desde el año 1890
a 1911, y entre las personas que luego han tenido un papel relevante en la historia de la ciencia en España, que pasaron por esa institución, están los nombres de Manuel Cazurro, Luis Alaejos, Antonio Zulueta, Orestes Cendrero Curiel y Luis Simbarro, entre otros. Pero esta labor, y ahora sí que voy a finalizar, de formación, se ponía en práctica en cumplimiento de uno de los 3 objetivos fundacionales del Real Decreto que creó la institución. Pero a la estación se le exigía también un tercero, que consistía en dotar de colecciones científicas a los museos y establecimientos de enseñanza de toda España, y sobre esa labor, la difusión de difusión de la ciencia, se ocupa también la memoria del profesor Rioja. Con sumo detalle nos cuenta las colecciones de ejemplares marinos, bien completas y parciales, enviadas a muchos centros de enseñanza, museos y laboratorios, universidades en España y fuera de España, totalizando en conjunto varios miles. Se puede decir que la literatura secundaria que trata sobre la obra de González de Linares, la crítica que la historia de la ciencia española ha hecho, pues recoge básicamente como una valoración fundamental sus contribuciones tanto a la filosofía de la naturaleza como su labor pionera en el desarrollo de la biología marina en España. Sus contemporáneos, por los testimonios que conservamos de ellos, lo consideraban algo más que un científico, lo llamaban sabio y filósofo, y sabían que sabía mucho más de lo que había escrito o publicado. Se puede o podemos concluir que estamos ante un intelectual de arraigadas convicciones progresistas, que se situó en la vanguardia con sus compromisos morales e intelectuales. Fue el primer catedrático de España que se levantó contra el decreto del Marqués de Ororio en la segunda cuestión universitaria, además de ser uno de los primeros naturalistas que defendió públicamente las ideas evolucionistas. Se encuentra entre los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza y finalmente fue el primer científico que fundó en España, en las costas de España, un establecimiento de biología marina. Nos encontramos pues ante la obra de un pionero. Creemos que para hacerse una idea cabal de su importancia se hace preciso realizar una valoración de conjunto que tenga en cuenta sus aportaciones filosóficas, sus contribuciones científicas y su labor institucional. Y solo tomando todo ello en consideración podremos sostener que estamos ante una personalidad sobresaliente en el panorama intelectual de la España de la Restauración. Muchas gracias.